De nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios detrás de las cámaras y nos sumergimos en las vidas de esos actores que han conquistado nuestros corazones. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha dejado a miles, sí, a miles, de fans con el corazón en un puño. Se trata de una revelación que sin duda ha impactado directamente en uno de los galanes más queridos de la televisión. Estamos hablando de Demet Özdemir, nuestra querida Sanem, que ha roto el silencio, y sus palabras sus palabras han resonado con una fuerza impresionante, impactando de lleno en Can Yaman, el apuesto Ozgur, que nos atrevemos a decir, no se lo esperaba. ¿Qué ha dicho Demet que ha causado tal revuelo? ¿Qué confesión es esta que tiene a todo el mundo hablando, analizando cada palabra, cada gesto? Si eres fan de Erkencikus, de esta icónica pareja que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, o simplemente te encanta estar al tanto de las últimas y más explosivas revelaciones del mundo del espectáculo, este vídeo es, sin duda, para ti. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy, lo que vamos a analizar, probablemente no se lo esperaban, y redefinirá muchas de las teorías que han circulado por años. Y antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, secretos y posibles reencuentros, si aún no lo has hecho, asegúrate de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ni un solo chismecito, ni una sola noticia bomba que tengamos para ti. Comenzamos. Para entender la magnitud de esta situación, primero debemos retroceder un poco en el tiempo, a esa época dorada donde dos nombres brillaron con una luz propia e incomparable, Demet Özdemir y Can Yaman. Juntos dieron vida a Sanem y Can en la exitosa serie Erkencikus, conocida en Latinoamérica como Pájaro Soñador. Desde el primer episodio, la química entre ellos era innegable, palpable, casi eléctrica. No era solo actuación, era algo más profundo, algo que trascendía la pantalla y que los espectadores de todo el mundo pudieron sentir. Se convirtieron rápidamente en la pareja del momento, generando un fenómeno de masas que pocas veces se ve. Sus miradas, sus gestos, sus escenas de amor, todo era tan real, tan apasionado, que era imposible no preguntarse si esa chispa existía también fuera de los sets. Los rumores de un romance en la vida real se dispararon, alimentando la fantasía de millones de fans que soñaban con verlos juntos más allá de sus personajes. Sin embargo, cuando la serie llegó a su fin, lo que siguió fue un silencio ensordecedor. Ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus carreras individuales, y la especulación sobre lo que realmente había ocurrido entre ellos quedó en el aire, convirtiéndose en una de las incógnitas más grandes de la televisión turca. Nunca hubo una confirmación oficial de un romance, ni tampoco una negación contundente. Solo la distancia, nuevos proyectos y por parte de Demet, una discreción admirable sobre su vida personal, especialmente sobre aquellos episodios más intensos y mediáticos. Can, por su parte, se embarcó en una aventura internacional que lo llevó a Italia, consolidando su estatus de superestrella. Y mientras tanto los fans, aunque con el corazón roto, mantuvieron viva la esperanza, esa pequeña llama de la posibilidad de que quizás un día, el destino los volviera a unir. Y es precisamente en este contexto de un silencio prolongado, de años de especulación y de una esperanza inquebrantable por parte de sus seguidores, donde Demet Özdemir, la misma Demet que siempre ha sido tan reservada sobre sus relaciones pasadas y sus emociones más profundas, ha decidido romper el mutismo. No ha sido un arrebato, no ha sido un simple comentario, ha sido una confesión, una serie de reflexiones que por su naturaleza, por su timing y por el contenido, tienen un peso específico y una resonancia que va mucho más allá de una simple entrevista. Imaginen la escena, en una reciente conversación con un medio de comunicación de alto perfil, donde se abordaban temas sobre su evolución como actriz, su madurez personal y las lecciones aprendidas a lo largo de su carrera, la conversación giró inevitablemente hacia los proyectos que la marcaron. Y fue allí, en ese momento clave, cuando Demet, con una serenidad que denotaba una profunda reflexión, compartió algo que dejó a todos boquiabiertos. Ella no mencionó nombres, no apuntó directamente a Can Yaman, pero la alusión era tan clara, el contexto tan evidente, que no cabía duda de a quién se refería. Demet habló sobre la intensidad de ciertas experiencias profesionales que a su vez, se entrelazaron de manera inseparable con lo personal. Hay proyectos en mi vida, comenzó diciendo, en los que la química con mi compañero fue tan, pero tan poderosa, que la línea entre el personaje y la persona se difuminaba por completo. No era solo actuación, era una conexión que iba más al la del guión, más allá de lo que se esperaba de nosotros en escena. Era algo que se sentía, que te envolvía, y que en ocasiones era difícil de gestionar.
Sus ojos, según los presentes, brillaban con una mezcla de nostalgia y una pizca de algo indescriptible. Nunca antes ni después, continuó con una voz pausada pero firme, he experimentado una sincronía tan única, tan especial con otro actor. Había momentos en los que nos mirábamos y sentía que no hacía falta decir nada, simplemente nos entendíamos, nos sentíamos. Era como si nuestros personajes vivieran a través de nosotros, de una manera tan real que a veces me preguntaba dónde terminaba Sanem y dónde empezaba Demet, y lo mismo con él. Pero la confesión no se detuvo ahí. Demet profundizó un poco más, dejando entrever la complejidad de aquella etapa. Fue una época de mi vida increíblemente hermosa, llena de magia y de éxito, pero también fue un periodo de enorme exigencia, tanto profesional como emocional. La presión, las expectativas de los fans, el constante escrutinio de los medios, a veces, esa intensa conexión que teníamos en pantalla se sentía tan real que se volvía confusa. Fue un aprendizaje gigantesco sobre mí misma, sobre mis límites, sobre lo que significa amar y ser amado, incluso si es solo a través de unos personajes. Me enseñó la importancia de proteger mi espacio personal, mi corazón, ante una exposición tan grande. Y para rematar, y esta es la frase que realmente encendió la mecha, Demet concluyó con una reflexión que para muchos fue la confirmación tácita de lo que siempre se sospechó. No me arrepiento de nada de lo vivido en ese proyecto. Fue un regalo. Pero sí creo que para poder seguir adelante y crecer, uno debe aceptar que hay conexiones que, por muy intensas y puras que sean, simplemente no están destinadas a ser más que un recuerdo hermoso y una lección valiosa. Y ese recuerdo o esa lección siempre llevará el sello de algo irrepetible. Piensen en el peso de esas palabras, irrepetible. No habla solo de una buena química laboral, habla de una experiencia emocional profunda, de una conexión que ella misma clasifica como única en su carrera, y que aún hoy, años después, sigue resonando en su interior. Y aquí es donde entra en juego el impacto en Can Yaman. ¿Cómo habrá recibido él estas declaraciones? Can, a pesar de su carisma arrollador y su aparente extroversión, también ha sido bastante hermético sobre su vida privada, especialmente sobre este capítulo específico de su pasado. Imaginemos por un momento a Can leyendo o escuchando estas palabras. Hay varias posibilidades y todas ellas son fascinantes. En primer lugar, la nostalgia. Es innegable que Erkencicus marcó un antes y un después en la carrera de Can. Fue el proyecto que lo catapultó a la fama internacional. Las palabras de Demet podrían haber provocado un intenso sentimiento de nostalgia, de recuerdos de una época dorada, de la magia que crearon juntos. Recordar una conexión tan poderosa, descrita de esa manera, sin duda removería algo en su interior. Podría llevarlo a revivir esos momentos de pura efervescencia creativa y emocional. En segundo lugar, la validación. ¿Y si Can también sintió lo mismo? ¿Y si él también, en su fuero interno, percibió esa química como algo único e irrepetible, algo que trascendía lo profesional? Las palabras de Demet podrían ser una validación de sus propias experiencias, de sus propios sentimientos de entonces. Podría pensar, ella también lo sintió, no fui el único. Esto podría generar un sentimiento de comprensión, de que esa conexión no fue una ilusión unilateral. En tercer lugar, la incomodidad o la reflexión personal. Si Demet insinuó que esa conexión, por intensa que fuera, no estaba destinada a ser más, podría llevar a Can a una profunda reflexión. ¿Fue él quien quizás buscó más en su momento? ¿O fue simplemente la dificultad de conciliar una relación tan pública con sus carreras individuales? Estas declaraciones podrían obligarlo a mirar hacia atrás y reevaluar sus propias acciones o la forma en que gestionó esa situación en el pasado. Podría generar cierta incomodidad si él ya ha cerrado completamente ese capítulo, o si está en otra relación. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, el respeto profesional y personal. Más allá de cualquier romance, Demet está reconociendo públicamente el calibre de su química profesional, algo que beneficia a ambos como actores. Es un testimonio a la magia que crearon. Can, como colega, no puede sino reconocer y quizás apreciar esa honestidad. Además, el hecho de que ella hable de esto con madurez, con la perspectiva del tiempo, sin culpas ni reproches, sino como una lección valiosa, podría ser interpretado por Can como una muestra de respeto y crecimiento por parte de Demet. Lo que es seguro es que Can Yaman, conocido por ser una persona intensa y emocional, no puede haber quedado indiferente. Su reacción, aunque probablemente privada, debe haber sido compleja.
Los fans, por supuesto, no han tardado en reaccionar. Las redes sociales están ardiendo con hashtags como almohadilla Candem vuelve y almohadilla Demet Can irrepetibles. Hay quienes ven en las palabras de Demet una señal de que todavía hay algo, una puerta abierta para un futuro reencuentro, ya sea profesional o, en sus sueños más audaces, personal. Es la prueba que esperábamos, claman algunos. Ella está confirmando que fue más que solo actuación, que hubo amor real, afirman otros. Muchos interpretan la frase irrepetible no como un cierre definitivo, sino como una exaltación de lo que vivieron, algo tan grande que no puede volver a experimentarse con nadie más, lo que paradójicamente alimenta la esperanza de que solo entre ellos podría repetirse la magia. Otros, más cautos, ven en sus palabras una declaración de madurez, de haber procesado una experiencia intensa y haberla convertido en parte de su crecimiento personal, un hermoso cierre de capítulo que, si bien mira al pasado con cariño, también reafirma su presente y futuro individuales. ¿Qué significa esto para el futuro de ambos? ¿Podría esta confesión abrir la puerta a una futura colaboración? Después de todo, si la química fue tan irrepetible, ¿no sería un error no volver a explotarla en un nuevo proyecto, ahora con la madurez y la experiencia de ambos? Los productores ya deben estar frotándose las manos ante la idea. La idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en una serie o una película, después de estas revelaciones, sería un evento televisivo de proporciones épicas. O por el contrario, podría esta declaración ser el cierre definitivo y elegante a una era, permitiéndoles a ambos seguir adelante con sus respectivas vidas y carreras sin el constante fantasma de lo que pudo haber sido. Es un equilibrio delicado entre la nostalgia, el respeto profesional y la proyección personal de cada uno. En resumen, la confesión de Demet Özdemir no ha sido solo una anécdota más en el vasto mundo del espectáculo. Ha sido una ventana a una de las dinámicas más fascinantes, queridas y enigmáticas de la televisión turca. Sus palabras, cargadas de sinceridad, de nostalgia y de una madurez evidente, han tocado la fibra sensible de Can Yaman y han reavivado, con una fuerza inusitada, la llama de la esperanza entre sus millones de fans en todo el mundo. Nos ha recordado el poder de una química actoral que trasciende la pantalla y que se queda grabada en la memoria colectiva. Queridos espectadores, gracias por acompañarnos en este viaje por los entresijos de una historia que sigue cautivando corazones y generando interminables debates. Ahora, queremos saber de ustedes. ¿Qué piensan de las impactantes declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que Can Yaman responderá de alguna forma, quizás con un sutil mensaje en redes sociales, o mantendrá su habitual silencio sobre el tema? ¿Sienten que estas palabras son una prueba irrefutable de un amor pasado, o una elegante forma de cerrar un capítulo importante? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto después de esta confesión? Déjenos todos sus pensamientos, sus teorías más locas y sus emociones en la caja de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes porque al final, son ustedes quienes dan vida a estas historias. Si les ha gustado este análisis profundo y emocionante, si esta noticia les ha puesto la piel de gallina o les ha hecho suspirar, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos fans de las series turcas y por supuesto, si no lo han hecho ya, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima, cuídense mucho y que el drama, la pasión y el misterio sigan en nuestras pantallas y por supuesto, en nuestros corazones. Nos vemos pronto.